Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM Radio Cultura Radio Comunidad. Y ya estamos aquí con nuestros invitados de las 6 de la tarde, el abogado Víctor Escobar y el abogado Michael Melton. Una vez más, ustedes vienen representando a la oficina del defensor público del condado de Sonoma. Primeramente, me gustaría agradecerles a ambos de ustedes por tomarse el tiempo y venir a hablar directamente a la comunidad migrante indocumentada refugiada del condado de Sonoma. Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias por invitarnos. Entonces, rápidamente, me gustaría que nos contaran un poquito cada uno simplemente por qué hacen este trabajo, qué les motiva a hacer este trabajo. No sé quién guste empezar. Eh, Michael. ¿Será que Bueno, Michael? Sí, bueno, mi nombre es Víctor Escobar y yo nací en el Perú. Soy inmigrante, vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 13 años. Aunque ya tengo mi ciudadanía, me he presentado con problemas anteriormente, así que yo entiendo bastante la comunidad inmigrante, ¿no? Eh, yo he sido inmigrante y bueno, aunque yo soy ciudadano, todavía me considero inmigrante en mi corazón. Y pues la razón por la cual soy parte de la Oficina del Defensor Público o en otros países de Latinoamérica que se conoce como la Oficina del Abogado de Oficio es porque tenemos gran parte de nuestra comunidad, la cual es, no tiene un representante a menudo en la corte penal y pues tenemos varios abogados que hablamos español y lo que yo hago en la oficina del defensor público es que en este momento estoy representando a clientes en la Corte de Inmigración, pero anteriormente proveía asesoría a los abogados penales de nuestra oficina del defensor público para explicarle el impacto migratorio de una condena penal. Y pues lo que tratamos de hacer es que prevenir el impacto migratorio de una condena penal, ¿no? Así que tratamos de resguardar la forma en que una persona que no es ciudadana de los Estados Unidos sea impactada por una condena penal. Y pues esto, sí, esa es la razón. O sea, soy inmigrante y me gusta ayudar a las personas que también son inmigrantes en este país. Gracias. Michael. sí, gracias. Yo soy de San Diego, que es al lado de la frontera con Tijuana. Y cuando yo era niño, yo vi muchas veces que las personas que tienen más dinero también tienen más ventajas en la corte y con cualquier problema en la ley. Y yo quisiera ser defensor público porque lo que hacemos en esta oficina es defender a la gente que no tiene suficiente dinero para tener un abogado privado, para pagarle a ir a corte por sí. Por eso siempre he querido hacer algo como lo que hace un defensor público. Y cuando llegué aquí en 2021 en Santa Rosa, yo empecé a trabajar aquí en esta oficina en 2023. Yo vi que, que hay aún más problemas si usted no es ciudadano y que porque yo tengo unas experiencias um, que tienen algo que ver con esa población. um, Hay algo que yo puedo hacer a ayudarles a ellos que no son ciudadanos, quien tienen problemas en la corte criminal. Definitivamente. Y es importante una vez más, hablan ustedes acerca de qué les motivó, pero también del trabajo que hace la oficina del defensor público, una vez más, aquí en el condado, de Sonoma. ¿Nos podrían decir un poquito más, yo diría, acerca de qué tipo de casos ustedes defienden a gente que ha sido acusada por casos menores, casos mayores? Todo tipo de persona, como yo, por ejemplo, si no tengo abogado, ¿cómo conozco quién va a ser mi abogado cuando vaya yo a corte? Porque mucha gente nunca ha ido a corte, pero no saben si, y hay mucha gente que se comunica conmigo y dicen, oh, ¿dónde puedo agarrar un abogado privado? Porque no tengo abogado. Y les digo, vayan a la primera corte.
pero si nos pueden dar más detalles acerca de ello. Claro, sí, y gracias por la pregunta. Lo que quiero aclarar es que cuando las personas piensan acerca de la corte es que cuando una persona es acusada de un delito, se presenta normalmente en la corte de primera instancia en el condado en la cual fue acusada. Entonces, si está viviendo en el condado de Sonoma o se le acusa de un delito en el condado de Sonoma, se presentaría en la corte de primera instancia, o en inglés se conoce como the Superior Court of Sonoma County, en el condado de Sonoma. Ahora, si una persona está acusada por quebrantar alguna ley de migración, se presenta en la Corte de Migración, que es otra corte, no es la Corte del Condado. Eso no me quiero aclarar porque hay bastante preocupación de la comunidad si es que migración está presente en la Corte, lo cual no hemos visto en el Condado de Sonoma desde el 2021, me parece. Ahora, cuando una persona se presenta en la Corte del Condado de Sonoma por una acusación penal, una acusación criminal, entonces si ellos no califican para si no tienen los ingresos suficientes para contratar un abogado, su primera corte se presenta y va a estar esperando a que la corte comience. Normalmente comienza a las 8:30, o que a veces comienza a las 10:30, y también hay otro horario a las 1:30 de la tarde, pero normalmente es a las 8:30. Nuestros abogados que trabajan ahí están tomando apuntes de quién está presente en la corte y tiene una lista de los casos que se presentan y se van a celebrar en ese momento. Entonces, un abogado que es de la oficina del defensor público le va a preguntar cuál es su nombre y le va a preguntar si usted le gustaría obtener asesoría legal del defensor público. Si usted dice que sí, le van a decir, le van a hacer preguntas acerca de cuánto está ganando para ver si califica, porque nuestra oficina solo ayuda a las personas que no ganan lo suficiente para ayudar o para contratar un abogado, ¿no? Y otra cosita que quiero también decir rapidito. Quiero que nuestros oyentes entiendan que cuando a una persona se le acusa de un delito en el sistema de proceso penal de Estados Unidos, es un sistema adversarial o adversarial system que se conoce en inglés, lo que significa que cuando se le acusa a una persona, primero el fiscal tiene el deber de comprobar que esa persona ha cometido el delito. Así que se le está acusando y cuando se presenta a la primera corte es una acusación. Entonces, esa persona tiene un derecho, aunque no tenga papeles, aunque sea un inmigrante sin papeles o tenga su green card o tenga estadía legal, tiene un derecho a asesoría legal si es que no la pueda ganar, ¿no? Y esa asesoría legal en la corte penal. La corte de migración es otra cosita, pero por el momento estamos hablando de corte penal. Entonces, si una persona tenga o no tenga papeles o tenga una green card o estadía legal migratoria, califica para la asesoría legal de la Oficina del Defensor Público bajo la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Y aunque no tenga papeles en ese momento, si se le acusa de un delito y el gobierno de los Estados Unidos está tratando de privarlo de su libertad por una acusación penal, califica, si no gana lo suficiente, califica para que un abogado del defensor público le ayude. Así que solo quiero aclarar esa par de preguntitas porque tenemos varios clientes de nuestra oficina que nos llaman preocupados si inmigración va a estar presente o si califican o no. Pero para responder su pregunta, en resumen, si se presentan en su primera corte, vamos a tener un abogado presente que le va a hacer preguntas y califica para ver si califica tras no ganar lo suficiente, ¿no? Definitivamente. ¿Algo más que quiera añadir, Michael? Y si no, nos movemos a la siguiente pregunta. Sí, solo unas dos cosas, por favor. Quiero decir que muchas veces una persona que llegue ahí en la corte cree que nosotros, los defensores públicos, trabajamos con el fiscal. Y es importante saber que no es cierto, que específicamente estamos ahí para defenderle al público de las acusaciones del fiscal y también de la policía. Lo que hacemos es intentar de ganar por la población contra la policía y el fiscal. Y también que es posible que alguien llegue e intenta de conseguir un abogado privado, pero ya no lo tiene. Podemos ayudar a esa persona también por la primera fecha de corte y esa persona puede cambiar de abogado más tarde.
Ya, absolutamente. Ya, porque esa es la otra pregunta que a veces la gente dice, ¿tengo que llevar mi abogado privado la primera vez que me presento? Y la respuesta típicamente es, te presentas, te van a acusar de los cargos y ya de ahí, si es necesario, buscas tu propio abogado o abogada. Ok, ahora, hay algo que se llama Padilla. Podemos hablar acerca o alguien puede explicar exactamente qué es Padilla, cómo empezó, ya que la gente ahora empieza a mencionarlo, pero no necesariamente entiende qué es y qué no es y cómo aplica a gente migrante. Sí, sí, sí. Padilla v. Kentucky o Padilla en contra de Kentucky es el nombre de un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos, la corte de mayor instancia que dictamina la ley para todas las cortes, en la cual dice que si una persona no es ciudadana de los Estados Unidos, lo que significa sea no tenga papeles o no, sin documentado o no, o tenga green card o no, o mica o estadía legal migratoria, si es acusado de un delito penal, de un delito criminal, de un delito, ¿no? Eh, Su abogado criminal tiene el deber de informarle la consecuencia exacta de una condena penal en su estadía migratoria. Ahora, si la persona es indocumentada, su abogado penal tiene el deber de explicarle cómo le impactaría una condena penal a su probabilidad de obtener estadía migratoria, ¿no? Ujú. Tenemos varios clientes que pues se presentan a nuestra corte o a la corte de primera instancia en el condado de Sonoma, en la corte criminal, y nos pregunta por qué me están haciendo esta pregunta de si soy ciudadano o no. Y la razón es simple, porque todo abogado penal de nuestra oficina tiene el deber de informarle el impacto exacto de una condena penal. Y si no lo hacen, ese abogado puede perder su licencia de abogacía, y lo cual es bien caro y toma bastantes años en obtener. Así que, y no solo eso, también queremos hacer un buen servicio a la comunidad, porque entendemos que, bueno, al menos en el condado de Sonoma, la labor inmigrante es una gran base de la agricultura, industria y de la economía de este condado, ¿no? Ujú. Así que, y también sabemos que pues nuestros clientes están presentes y a menudo tienen una gran familia que vive aquí en los Estados Unidos, que si ellos tienen un impacto migratorio y los deportan debido a una condena, toda su familia va a sufrir. Así que tenemos eso en consideración. Esa es la razón por la cual le preguntamos a alguien cuál es su estadía migratoria o si es nacido en los Estados Unidos. No es porque queremos compartir la información con inmigración. De hecho, si nuestros abogados o un abogado comparte la información que es conferida por el cliente, esa información tiene un privilegio de abogado y cliente, la cual dice que si mi cliente me dice algo, yo no le puedo decir a otra persona esa información porque yo estoy violando el privilegio de confianza de abogado y cliente. Es una conversación que es confidencial. Si yo lo hago eso sin el permiso del cliente, yo puedo perder y cada abogado puede perder su licencia. Así que todo lo que nos dicen, que es dicho en privado, no lo vamos a compartir con el fiscal o con el juez o con la inmigración. Ahora, am, bueno, puedo seguir un poquito, pero debido a que estamos a menudo en contacto con el fiscal, que es la parte del gobierno que acusa a una persona de un delito, y estamos tratando de llegar a un acuerdo con el fiscal a menudo para evitar impacto migratorio de una condena penal, entramos en una negociación para una declaración de un cargo que no tenga un impacto migratorio, Ujú. ¿no? Entonces en inglés se dice a plea offer, una oferta de cómo se va a declarar la persona, ¿no? Entonces digamos que el fiscal lo acusa a una persona de un delito y nosotros podemos ver si esa persona, tras declararse culpable de otro delito que es similar, que no tiene un impacto migratorio, tiene un impacto migratorio más leve, le preguntamos a nuestro cliente si le gustaría que le informemos al fiscal que esa condena que se le acusa tiene un impacto migratorio. Ahora, el fiscal tiene el deber también, y la palabra es clave acá, de considerar el impacto migratorio de una condena penal, y eso está escrito en el Código Penal de California a 1016.3, subsección B. ¿Correcto, Michael? Creo.
1016.3, right? Am I right? Ujú. Sí. Y así que el fiscal tiene que considerar el impacto migratorio. Y le informamos al fiscal. A menudo obtenemos unas condenas que son más amigables para nuestros clientes y esa sería la razón por la cual le informamos al fiscal. Ajá. Definitivamente. Y tal vez Michael también le podría yo añadir esta pregunta, ya que estamos hablando ahorita con la oficina del defensor público, pero ¿qué tal si yo voy a un abogado? Vamos a decir, yo gano un poquito más, y no califico para los servicios de usted. Yo soy indocumentado y voy con un abogado privado a que va a defender mi caso. También mi abogado privado tiene que checar como encontrándome culpable, me podría afectar mi estatus migratorio o mi futuro en este país. Y un abogado privado tiene que hacer las mismas cosas que un defensor público. La diferencia normalmente es que un abogado privado tiene menos clientes y está pagando por el tiempo de ese abogado. No es secreto que los defensores públicos tienen más clientes que, que, que queremos, aunque queremos ayudar a todos, um, you know, siempre tenemos más que es normal por un abogado privado y tienen más tiempo y por eso tienen que pagar mucho para ellos. Ya, y yo diría, y parte de la razón yo diría que hice la pregunta es porque a veces la persona piensa que abogados del defensor, oficina del defensor público tienen ciertas responsabilidades porque hasta cierto punto son trabajadores del gobierno, Mm. y diferente de un abogado privado. Tuvimos un caso hace un año o dos tal vez, donde el abogado privado no sabía de este caso Padilla y empezó a negociar sin entender, nunca le hizo la pregunta al cliente acerca de su estatus migratorio y Mm. no fue hasta que el cliente vino a hablar conmigo y le referimos la pregunta a la oficina del defensor público y eso, porque eso hubiera sido un problema gigantesco para esa persona. Entonces, quiero clarificar, como usted decía, abogados privados, abogadas privadas tienen la misma responsabilidad bajo Padilla Mm. de checar esta situación. Sí, lo único es que normalmente no tienen abogado dedicado al rol Padilla en las oficinas de un abogado privado. Absolutamente. En esa situación, como usted mencionaba, si tienen que contratar para esa consulta con un abogado o abogada de inmigración, obviamente le van a cobrar más dinero al cliente, pero Sí. eso es un entendimiento que parte del contrato que ellos y ellas hacen. Absolutamente. Am, Pero una ujú, cosita que me gustaría clarificar, sí. profesor Guzmán, Vázquez Guzmán, disculpe. El abogado criminal, sea defensor público o privado, tiene que explicarle al cliente el impacto exacto de una condena penal, ¿no? Así que el abogado privado no le puede decir a un cliente, ¿sabes qué? Anda, contrata un abogado aparte para que te explique el impacto migratorio. No le puede decir simplemente, tal vez te van a deportar, ¿no? La ley es clara bajo el caso de Padilla y otros casos, que si se le acusa a una persona y el impacto migratorio es claro, ese abogado tiene que explicarle al inmigrante cuál sería el impacto exacto de la condena penal, Ujú. ¿no? Así que no le puede decir, vaya y contrate a alguien más, no le puede decir, tal vez se van a deportar, eso no es suficiente. Y aparte, si es que una persona, su abogado privado o abogado del defensor público, de hecho, lo declaró culpable o no tomó en cuenta su impacto migratorio, esa persona, el inmigrante, puede presentar varios tipos de pedimentos en la Corte Penal. Por ejemplo, hay un código penal en el condado, bueno, un código penal en el estado de California bajo cual el inmigrante puede presentar un pedimento para que se quite su impacto, disculpe, la condena penal, si es que en realidad el abogado no hizo un trabajo competente tras no explicarle el impacto migratorio al inmigrante, ¿no? Ujú. Y hay diferentes tipos de vehículos o herramientas o pedimentos que se pueden usar en la Corte Penal y están varios codificados en el Código Penal de California. Así que si tuvo una persona que está oyendo
tuvo un abogado el cual no tomó en consideración su estadía migratoria, esa persona puede evaluar si su caso puede presentarse un pedimento para que le quiten su condena anterior. La oficina del defensor público ayuda a estas personas. Pueden llamar a nuestro número, me parece es el 707-565-2791 y explicar lo que pasó. Y podemos ver para ver si califica para algún tipo de pedimento para que le quiten la condena, sí. Una vez más, esa información es esencial, ya que eso me lleva a la otra pregunta, que es cómo de importante, tal vez me encontraron culpable de manejar bajo la influencia de alcohol, o tal vez acusaciones que se comprobaron tal vez, o en vez de comprobarse, yo entré en un arreglo, un plea, de que yo me iba a declarar culpable de algo un poquito menos severo y acusación tal vez de violencia doméstica o algún otro tipo de cosa. Como de importante, especialmente en relación a inmigración, es de que yo haga lo que se llama un expungement, de que yo limpie mi récord. Y no sé si para esta podemos empezar con Michael y de ahí regresamos al abogado Víctor, tal vez. Sí, sí. Pues yo en esta pregunta creo que es mejor para Víctor contestar. Ok. Michael sabe bastante, pero bueno, de todas maneras voy a tratar de responderla, eh, profesor Vázquez. Mire, claro, o sea, hay un vehículo que se conoce como expungement, ¿no? Y lo que entiendo es que la gran mayoría de personas confunden el impacto de un expungement. Expungement se traduce más o menos como a borrar el impacto más o menos penal. Pero el expungement o el pedimento, que no es un pedimento, el vehículo que se conoce como expungement en inglés, en realidad no tiene un impacto migratorio, salvo que sea para DACA. O sea, digamos que yo no soy un ciudadano de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y me declaran culpable o me hallan culpable en la corte de portar algún tipo de estupefaciente, digamos cocaína o digamos metanfetamina, lo cual es muy usual. Y pues yo me declaro culpable a eso. Luego entiendo y me informo que ese tiene un impacto migratorio. Y yo presento un expungement, el cual se me aprueba. Ahora, el expungement, aunque ya tengo esa condena y bajo la ley de California, puede tener un impacto legal bajo la ley de California. Bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, el expungement no tiene mucho efecto, salvo que sea tal vez para DACA. Pero para el expungement en sí, el vehículo conocido como expungement no tiene bastante efecto legal. Así que lo que a menudo se hace es que se presentan otro tipo de vehículos para, digamos, ¿cómo se traduciría a español? En inglés se conoce como motion to vacate. Es como un pedimento para dejar O vacante, eliminar, ¿no? para Ya. eliminar, para dejar vacante la condena que ha tenido. Y lo que eso significa es que si el juez de la Corte Penal dictamina de que esa condena ha sido inválida, ah, legalmente inválida, entonces, bajo ciertas condiciones, esa condena se retira aún no solo en la ley de California, pero se retira en la ley de inmigración. Y lo que eso significa que es que luego el fiscal tiene la posibilidad de recomenzar todo el caso penal o llegar con la persona que no es una ciudadana, de llegar a un acuerdo para que se declare culpable a otro delito que no tiene un impacto migratorio. Hay veces también en que el fiscal está de acuerdo de simplemente retirar los cargos porque piensa que la persona ya ha cumplido el tiempo, sea en la cárcel o ya ha cumplido con la condena que le impuso el juez y simplemente decide no presentar los cargos otra vez. Pero el expungement en realidad es un poquito confuso porque el expungement, el impacto migratorio, realmente no lo tiene. Se presentan otros vehículos que tienen un impacto legal en la ley de inmigración. Ya, eso es súper importante porque a veces la gente dice, si lo limpio localmente, ya inmigración no va a saber de que una vez más me encontraron culpable, todo ese tipo de cosas. Y lo que a veces la gente olvida es que dependiendo de la acusación,
y usted puede clarificar esto, van a la cárcel, le toman sus huellas y cuánto, y esto nos mueve a la SB 54, Sí. cuánto se reporta a inmigración, cuánto no se reporta a inmigración. Entonces, una vez más, si pueden tomar unos minutos y tal vez explicarnos qué es la SB 54, una ley de California, cuáles son las reglas, las expectativas, los límites de qué puede hacer, qué puede saber inmigración. Sí, sí, sí. Y algo que quiero también agregar, que no me respondí en la pregunta anterior, es con respecto a las condenas de manejar ebrio o Mm, DUI, como se conoce también, o también a las acusaciones o condenas de abuso familiar, ¿no? mm, Las condenas de manejar ebrio en forma general no tienen un impacto directo con el impacto migratorio. Lo que se ve a menudo es que impacta cómo es que un oficial de migración, un juez de migración, ejecute su discreción tras dar el caso de migración. Pero en realidad, automáticamente la condena de manejar ebrio, en forma general, no automáticamente descalifica a un inmigrante de que califique para cierto alivio migratorio, ¿no? mm, Ahora, si una persona tiene dos cargos dos condenas y no hallado culpable dos veces de manejar ebrio, a menudo se enfrenta a una presuposición de que no tiene buen carácter moral. mm. Hay ciertos tipos de alivios migratorios que requieren que la persona compruebe que tiene buen carácter moral. Ahora, con respecto a la acusación o la condena, digamos la condena, de este abuso familiar o domestic violence que se dice en inglés, hay veces en que la persona simplemente es acusada de que se conoce con una condena penal de el Código Penal 243 E1, que se traduce, que en inglés es Battery Against Spouse, que puede tomar una definición que es muy amplia, que si yo, por ejemplo, toco a alguien en forma agresiva y la persona no está de acuerdo, o sea, simplemente lo toco, Mm, puede que me hagan culpable de eso. Eso es diferente a otra condena que es la condena penal 273.5, que se traduce más o menos a español como lesión en contra de un cónyuge. Ambos tienen impactos migratorios diferentes. Así que para determinar si una persona ha tenido una condena que te crea problemas inmigratorios, sería mejor de que tenga un abogado que lo revise. Si usted piensa que un abogado privado no lo ayudó en forma de vida, puede llamar a la oficina, como le repito, y podemos ver si usted califica para que lo ayudemos, para presentar un pedimento, para quitar los cargos. Una vez más, el número de la oficina es el 707-565-2791. Repito, 707-565-2791. Ahora, con la otra pregunta del SB 54, es una ley que pues previene o limita la forma en que las agencias del orden público del estado de California puedan compartir la información con inmigración. La inmigración o ICE, la agencia en cargo de ejecutar las leyes de migración en los Estados Unidos. SB 54 es una ley de California. Entonces, en forma general, porque hay bastantes excepciones, lo que dice es que una agencia del orden público, o sea, la policía, el alguacil, el fiscal, no pueden comunicarse con inmigración, salvo que dicha persona, el inmigrante, que no es un ciudadano de los Estados Unidos, es hallado culpable de un delito que es una excepción bajo el Código de Gobierno de California 7282.5. Hay varias excepciones, pero la gran mayoría de delitos, que son delitos menores, en el condado de Sonoma no son reportables a migración. ¿Mm? Ahora, hay otro tipo de excepción bueno, hay otras excepciones, son varias, mm, pero por el momento, en el condado de Sonoma, esta ley se ha expandido para presentarle más protecciones a una persona que no es ciudadana en los Estados Unidos. Entonces, en este condado, en el condado de Sonoma, cuando una persona es hallada de un delito menor, el alguacil simplemente no comparte la información con inmigración ah, bajo esta nueva póliza del alguacil del condado de Sonoma. Así que si tiene un delito menor, aunque sea manejar ebrio, aunque sea a veces
una acusación o condena de un abuso familiar, el alguacil, por este momento en el condado de Sonoma, bajo la póliza que tiene, no le va a enviar a inmigración la fecha y la hora en la cual a una persona la suelta en la cárcel para que inmigración se presente fuera de la cárcel para detener al inmigrante, ¿no? Ahora, hay ciertas excepciones, las cuales involucran delitos mayores, son delitos más serios. Y pues la mayoría son delitos, hay varios delitos y hay varias excepciones, pero la gran mayoría involucra delitos violentos o delitos que se conocen como delitos serios en California. Ahora, hay otras excepciones, pero lo que estoy diciendo y quiero aclarar para poner al público a que un poquito tranquilo, porque las cosas están bien fuertes. Entiendo que prenden la televisión y ven las noticias en San Francisco, en otros lugares, que migración está yendo a varios lugares a detener a la gente. En el condado de Sonoma, una vez más, el alguacil por el momento, bajo la póliza nueva que tiene, de SB54, da más protección a los inmigrantes y por un delito menor, si una persona es condenada por un delito menor, no le va a enviar la información a inmigración para que inmigración vaya a tenerlo de la cárcel, ¿no? Um, y hay otras excepciones para delitos mayores, pero no quiero entrar en todas las excepciones porque tomaría bastante tiempo. Y si tienen alguna pregunta, pueden preguntarle a su abogado. Si tienen una pregunta, si inmigración los vaya a detener tras una acusación, también pueden llamar a nuestra oficina. Si somos sus abogados, estamos alegres. Es nuestro placer ayudarle. Una vez más, el teléfono es 707-565-2791. Y pues, con respecto a cuál es el proceso tras el cual inmigración obtiene las huellas, ¿no? Cuando una persona es detenida y es llevada a la cárcel, la policía automáticamente toma sus huellas dactilares para procesarlo hacia la cárcel. Cuando las huellas dactilares son escaneadas dentro del sistema, el sistema automáticamente va al FBI y después el FBI lo comparte con inmigración. Inmigración después puede ver si dicha set de huellas, dicho grupo de huellas dactilares son de una persona de los cuales piensan que no son ciudadanos. Entonces, cuando inmigración piensa que esa persona no es ciudadana, crea un formulario que se lo envía a la agencia del orden público. En este momento sería el alguacil. El formulario es 247G o 247A. El punto es que le pide a la agencia del orden público que le informe cuándo se va a poner en libertad a dicha persona. Ahora, una vez más, si hay una excepción, el alguacil le puede informar a migración. Pero si no hay una excepción a la SB54 o a la ley expandida o la póliza expandida del alguacil que protege a los inmigrantes, si no hay dicha excepción, el alguacil no le informa a migración, ¿no? Y bueno, eso es el proceso. Michael, estoy tomando bastantes cositas, pero no sé si quieres agregar algo. Ah, bueno, solo quiero explicar algo que es muy común. Muchas veces una persona que está acusada de un delito menor, como por ejemplo un DUI, a manejar bajo los efectos del alcohol, esa persona está viviendo el miedo de venir a corte o de ir a la cárcel por su condena. Es muy común de creer que van a encontrar agentes de ICE en la corte o en la cárcel. Y quiero decir que sí es posible, pero normalmente por un delito menor, cuando no hay historia criminal, que es más duro, um, no van a, bueno, la cárcel no va a decirle a ICE que usted está presente, a menos que haya algo mucho más duro en su caso que un delito menor como un DUI. Y es importante de entender, no es razón por no venir a corte ahora, Yeah. todavía. Y eso es un buen punto porque sí, yo conozco, una vez más, hemos estado aquí en KBBF por más de, creo, 13, 14 años y de vez en cuando la gente se comunica con nosotros, nosotras dicen, tengo corte esta mañana, ¿cuáles son los chances de que la migra va a estar ahí? Right? So la gente obviamente tiene miedo. Pero lo que no queremos es que la gente por el miedo no se presente a corte, porque cuando no se presenten a corte es cuando se vuelve otra cosa más compleja. O tal vez nos pueden explicar, antes de irme a otras preguntas que tengo, ya tengo varias, pero ¿qué pasa si yo por el miedo tal vez, que como dice el abogado Víctor,
estoy viendo la televisión y que ahí en Los Ángeles están ahí la inmigración más frecuente, en Oakland, en San Francisco, en otros lugares, y ya me entró el miedo, la ansiedad, y ahora digo, ¿sabes qué? Mejor no me presento a la corte. ¿Qué pasa si yo no me presento a corte? Es importante que ustedes nos expliquen y nos eduquen las consecuencias. Pues, Michael, creo que sería mejor que tú respondas esta. bien, bien. Eh, eh, el problema es que puede ser mucho, mucho peor que un delito menor no venir a corte, porque eso es algo que puede leer en la historia, en un informe que llegue a la Corte de la Inmigración y que un juez de la Corte de la Inmigración a ese juez no va a caer bien un informe que dice que alguien no viene a corte para, para aclarar su historia o para compartir lo que pasó en sus eventos con la policía. Um, y sí es posible que una persona va a tener algo mucho peor como un delito mayor, algo que tiene algo que ver con violencia doméstica con menores o algo así, pero por la mayoría de las condenas y los casos, es mucho peor no venir a corte que solamente tener una condena por delito menor. Claro, y aparte de eso, lo que se refiere Michael también es que cuando una persona acaba detenida por inmigración, digamos, ¿no? Y después pide una fianza Ujú. para que salga de la detención de migración, el oficial de migración va a ver su expediente o su historial. En inglés se conoce como el rap sheet, que significa más o menos el historial de acusaciones, detenciones y condenas de una persona. Va a ver su historial de todo eso y va a ver cuándo fue que una persona no se presentó a corte. Entonces, cuando una persona no se presenta a corte, al oficial de migración o al juez de migración que está determinando si le debe poner en libertad a dicho inmigrante de la custodia de migración, puede considerar el número de veces que una persona no se ha presentado a corte. Porque si no se ha presentado a corte anteriormente, lo que determina a menudo es que es probable que no se vuelva a presentar a corte en el futuro. Así que le impactaría la probabilidad de que lo pongan en libertad bajo fianza de migración. Ahora, si no se presentan a corte también, puede una persona tener automáticamente el juez penal, y corrígeme Michael si me equivoco, va a expedir una orden de arresto que se conoce como un bench warrant, ¿no? Y si lo detienen a esa persona en la comunidad, un policía lo ve y pues lo detiene, lo va a detener, lo va a llevar a la cárcel y después va a tener que presentarse a la corte de todas maneras. Y simplemente también, me imagino, la gran mayoría de personas no quiere ser prófugo de la justicia, ¿no? Por algo que es pequeño. Y si tienen una pregunta, una vez más, pueden preguntar a los abogados, si es abogado privado, si son clientes del defensor público, pueden llamarnos y le podemos decir cuál es la probabilidad de que migración lo detengan por una acusación o por una condena que ha tenido en el pasado, y si es protegido por la ley SB 54. Una vez más, el número es 707-565-2791. Sí. Llamarle, Víctor. Es una broma. Definitivamente. Entonces, tengo dos preguntas más antes de que lleguemos a la conclusión de esta entrevista y esperemos que ustedes sepan que están bienvenidos aquí en KBBF para continuar este Gracias, diálogo con el gracias. tiempo. Pero mis dos últimas preguntas es, ¿cómo ustedes se aseguran de que gente migrante, especialmente gente que no habla inglés, vamos a decir, correctamente o apropiadamente para la corte, sepa de sus derechos en la corte? ¿Cómo ustedes se aseguran de que estas personas no vayan a tener un malentendido al rato? Bueno, en cada sala de la corte hay defensores públicos y también, aunque en el momento en que llegue una persona, quizás no hay un intérprete, va a llegar un intérprete cada día en cada sala para ayudarles a los abogados a explicar todos los derechos necesarios por ese día a cada cliente o cada persona en corte. Um, También si es una persona que sí habla el español o otro idioma común, pero su primer idioma no es algo tan común, podemos como pedir
otro intérprete de la corte y en la próxima fecha de corte podemos tener un intérprete suficiente para esa persona. Good. Y Y mi una cosita please. más, se puede pedir un aplazamiento si no hay un intérprete para esa lengua, para ese idioma específico. El abogado puede pedir un aplazamiento a la corte y la corte normalmente lo concede, porque si no lo entiende a su cliente, pues no le puede asesorar debidamente, ¿no? Ya, Sí. es parte de las, ¿cómo se llama? Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, donde dice que tienes que participar, poder participar en tu propia defensa. Absolutamente. Entonces, mi última pregunta, nada más para que puedan ir a descansar ustedes. Ya han trabajado todo el día, pero aquí están. ¿Qué información u otros recursos la gente puede encontrar, sea en su página web o en otro lugar? Sabemos que su número de su oficina es el 707-565-2791, 707-565-2791, pero hay otro lugar donde pueden ir a aprender acerca de este proceso con la Corte o sus derechos migratorios o tal vez información acerca de SB 54, si nos pudieran dar esa información. Sí, sí, tenemos una página de internet. Si usted entra a Google o entra a internet y escribe Sonoma County Public Defender's Office, lo estoy diciendo en inglés, pero se deletrea Sonoma, Sonoma, condado en inglés, county, County, de yate, public como público en español, pero sin la O al final, defender, 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 le va a salir el primer resultado debe salir Public Defender. En la parte de arriba puede ver que dice el condado o County of Sonoma. Si entra ahí en la parte de arriba también puede ver que hay una opción que dice Language, como un globito al lado. Hace clic ahí y puede ver que también lo va a dirigir a la información en español. En la parte de abajo hay varias opciones. Una de ellos es se dice Immigration Resources, o conocido también como información de migración, ¿no? Y puede ir a ver bastante información acerca del SB 54 o acerca de otras cositas. Y una cosita más antes de que nos vayamos. Ujú. Nuestro condado está ofreciendo, número uno, nuestra oficina es una oficina que provee algo que se conoce como defensa completa o en inglés Holistic Defense, que ayuda a nuestros clientes de una manera que trata de enmendar el impacto de una condena penal o de una acusación penal. Reconocemos que una persona puede ser acusada porque no tiene problemas, no tiene un hogar o tiene problemas mentales. Así que nuestro condado de Sonoma, nuestra oficina de defensor público del condado de Sonoma, ofrece servicios tras representar a gente en la corte de salud mental, también corte para ex veteranos o soldados de los Estados Unidos, corte para menores de edad, pero también tenemos un ángulo nuevo y novedoso, el cual de hecho Michael y yo estamos muy orgullosos de ser parte de él, es que nuestro condado, por medio de nuestra oficina está dando servicios en la Corte de Migración y es un programa piloto que está en prueba por unos 2 años iniciales, pero nos gustaría lanzarlo para que sea en forma permanente. Y ha sido en realidad gracias al esfuerzo de la comunidad y tras convencer a los asesores o la Junta de Supervisores del Condado de Sonoma, pero tenemos la habilidad de representar a clientes en la Corte de Inmigración. Ahora, cuando comencé esta entrevista, dije que las personas que son acusadas de un delito criminal en los Estados Unidos tienen derecho a un abogado criminal, un abogado penal, Ujú. pero una persona que es un inmigrante no tiene derecho a un abogado de inmigración en la Corte de Inmigración. Como repito, este condado, nuestra oficina en el condado es del defensor público, estamos ayudando a ciertos clientes a darles representación gratuita, completamente gratuita, que normalmente costaría miles de dólares en una oficina privada, para que aplique para alivio migratorio en la Corte de Inmigración, sea asilo, cancelación de deportación, beneficios por ser abusado por un cónyuge, para evitar que sea deportado.
¿no? Ujú. Es algo bien novedoso, algo completamente nuevo y solo 5 otros condados en California están proveyendo ese tipo de servicios. Creo que Los Ángeles, San Francisco, Alameda, San Diego y más, otro que no me acuerdo, Contra Costa, sí, Contra Costa. O sea, somos una parte de un grupo nuevo de oficinas de defensores públicos que están comenzando con este tipo de servicios. Y a través de los Estados Unidos, usted va a encontrar que la gran mayoría de oficinas del defensor público simplemente no tienen ese tipo de servicios, no representan a los inmigrantes en la Corte de Inmigración, que es algo completamente nuevo. La gran mayoría tampoco tienen un abogado que se especialice específicamente en explicarle el impacto migratorio Padilla, como lo hace Michael y yo. Pero también aparte de eso, nuestro condado y nuestra oficina de defensor público tenemos el servicio, gracias a la comunidad en realidad, de ofrecerle ese servicio a la comunidad, de representar a nuestros clientes en la Corte de Inmigración, lo cual en realidad nos da mucho orgullo y mucha alegría para ayudar a nuestros clientes, porque lo que vemos a menudo es que llegan a la Corte de Inmigración, están asustados completamente y piensan que los van a deportar. Lo que envisionamos o lo que anhelamos, lo que deseamos es ver una persona que llegue, es acusada de un delito, lo protegemos del impacto migratorio. Esa persona tal vez no sabía que calificaba para un alivio migratorio. Después, si mueve hacia la Corte de Inmigración, lo representamos ahí o la representamos ahí y le obtenemos un alivio migratorio para que esté con papeles en los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que esperamos llegar y lograr con este nuevo tipo de servicio, que en realidad es gracias a la comunidad porque varios organizadores están ayudando para este nuevo servicio. Muchas gracias. Definitivamente. Entonces, una vez más a la comunidad, si usted necesita apoyo acerca de que se le ha acusado de un crimen, por favor, preséntese a corte, no tenga miedo. Es mejor, estar ahí en corte, presentarse, resolver el caso y que al rato la policía le ande buscando porque no se presentó a corte por miedo. Eso sería problemático. Y una vez más, los colegas del Departamento del Defensor Público, el abogado Víctor Escobar está aquí con nosotros y nosotras y el abogado Michael Melton. Gracias a ambos de ustedes por venir y visitar con nosotros, nosotras, al programa Líderes del Futuro y a la comunidad del Condado de Sonoma. Y aunque ustedes representan al Condado de Sonoma, es importante que otras personas en otros condados que nos escuchan aquí a 17 condados y en la web sepan de esto de Padilla SB54 para que aboguen por sí mismos y sí mismas. Entonces, con eso les agradezco a ambos por su tiempo y espero tener otra conversación en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, para Adiós.